Ese gordo asqueroso me da asco. Solo quiero su dinero. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo como si hubieran estado guardadas durante años, esperando el momento perfecto para apuñalarme. Me encontraba en el amplio pasillo del segundo piso, regresando del baño con mis pantuflas de gamuza color vino que no hacen ningún ruido. Me detuve en seco. Todo mi cuerpo se congeló como si alguien me hubiera arrojado un balde de agua helada sobre la cabeza. La puerta de la recámara principal estaba entreabierta. Esa habitación enorme con vista al jardín, que yo mismo había rediseñado con papel tapiz importado de Italia y lámparas de cristal de Bohemia. La voz de Rodrigo salía clara, firme, sin ningún pudor, sin ninguna vacilación. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que soportarlo aquí? Daniela, mira el tamaño de este hombre. Ya ni siquiera puede subir las escaleras correctamente sin quedarse sin aire. Me da asco, me da un asco tremendo. La risa baja de Daniela vino justo después. No era una risa de sorpresa o de incomodidad. No era una risa nerviosa de alguien que escucha algo terrible y no sabe cómo reaccionar. Era una risa de complicidad, de aprobación, de alguien que había pensado lo mismo 1000 veces y finalmente escuchaba a alguien decirlo en voz alta. No me moví. Mi mano derecha, esa mano que ha firmado contratos de varios millones de pesos, que ha estrechado las manos de empresarios importantes, que construyó un imperio desde la nada, se apoyó contra la pared fría del pasillo. Sentí la textura lisa de la pintura satinada bajo mis dedos. Mi corazón latía lentamente, pesadamente, como si cada latido fuera un esfuerzo, y algo dentro de mí, algo que palpitaba todavía con una fuerza que no me conocía, algo primitivo feroz, me dijo: finge que no escuchaste nada, finge, respira y actúa. Regresé a mi habitación en silencio, cerré la pesada puerta de madera maciza, sin hacer un solo ruido. Me senté en el sillón de terciopelo verde botella que está junto a la ventana. Miré el jardín iluminado por las lámparas que bordean el camino de grava. Vi los rosales blancos que planté hace 5 años. Vi la fuente de cantera que compré durante un viaje a Querétaro. Vi todo lo que había construido, todo lo que era mío, y respiré. Al día siguiente comencé a venderlo todo. Me llamo Arturo Domínguez. Tengo 68 años. Nací en Puebla, en una casa modesta de 3 habitaciones, donde mi madre cocinaba mole en una estufa vieja de gas, y donde mi padre salía al amanecer para abrir la ferretería que mantenía a nuestra familia. Crecí viendo a mis padres trabajar hasta el agotamiento, viendo a mi madre lavar la ropa a mano hasta tener las manos agrietadas, viendo a mi padre cargar bultos de cemento de 50 kilos en la espalda, incluso cuando su espalda gritaba de dolor. Me enseñaron muy temprano que el dinero no cae del cielo, que se gana con trabajo, con visión, con valor, que nadie te va a dar nada gratis en este mundo, que hay que luchar, que hay que demostrar que te lo mereces. A los 23 años, me casé con Guadalupe Reyes, una mujer de ojos cafés intensos y manos delicadas que trabajaba en la importación y exportación de telas. Nos conocimos en una exposición comercial en Guadalajara. Ella tenía un pequeño puesto lleno de rollos de tela apilados, pero hablaba con una seguridad que me impresionó. Hablaba de expansión, de crecimiento, de conquistar todo el occidente de México. Creí en ella, me enamoré de su ambición antes de enamorarme de la mujer. Nos casamos 3 meses después en una ceremonia sencilla en la Catedral de Puebla. Mi madre lloró, mi padre me abrazó fuerte y me dijo: «Ve con Dios, mijo, y nunca dejes que nadie te tome por tonto». Lupita y yo abrimos nuestra primera tienda de confección en un local comercial rentado en el centro de Guadalajara. Era pequeño, 30 metros cuadrados, paredes descoloridas, pero era nuestro. Trabajábamos juntos 12, 14 horas al día. Yo atendía a los clientes, hacía las cuentas, organizaba el inventario. Lupita viajaba a la Ciudad de México, a Monterrey, al extranjero, buscando proveedores, negociando precios, firmando contratos. En 5 años abrimos la segunda tienda, luego la tercera, luego la cuarta. La red se desarrolló. El volumen de ventas explotó. Compramos un departamento de 3 recámaras en Providencia.
luego una casa más grande en Zapopan. Compramos autos alemanes. Inscribimos a Rodrigo, que nació cuando yo tenía 27 años, en los mejores colegios privados de Guadalajara. Cuando Lupita murió de cáncer de mama a los 50 años, mientras almorzábamos en nuestra casa de vacaciones en Puerto Vallarta con amigos, yo tenía 44 años y estaba al borde del colapso. Rodrigo tenía 17 años. Todos dudaron de mí. Pensaban que me iba a quebrar, que iba a vender todo, que un hombre solo no podría mantener un negocio de esa magnitud, que me iba a desesperar, a perderme, a desaparecer. Hice lo contrario. Tomé las riendas yo solo. Estudié cada contrato, cada proveedor, cada empleado. Aprendí contabilidad avanzada. Aprendí a negociar con los bancos. Aprendí a intimidar a los hombres que pensaban que podían engañarme porque era viudo. Aprendí a ser duro cuando era necesario, a ser implacable cuando la situación lo exigía. Tripliqué el volumen de ventas en 5 años. Me expandí por Jalisco, por todo el Bajío, por el occidente. Compré locales comerciales en ubicaciones estratégicas de Guadalajara. Invertí en participaciones en empresas más pequeñas que tenían potencial de crecimiento. Invertí en fibras, en acciones, en bonos gubernamentales. A los 60 años ya no necesitaba trabajar un solo día más en mi vida, pero seguí porque los negocios estaban en mi sangre, en mi identidad, mi prueba viviente de que no era solamente el viudo de Guadalupe Reyes. Era Arturo Domínguez, empresario, inversionista, hombre de visión. Me retiré oficialmente a los 62 años. Confié la gestión operativa de las tiendas a directores de confianza que yo mismo había entrenado durante años. Vendí algunas unidades que no funcionaban bien. Consolidé otras. Organicé mi patrimonio de forma estratégica consultando a los mejores abogados fiscalistas de Guadalajara. En ese momento, mi patrimonio neto era de aproximadamente 1.120 millones de pesos. Propiedades, acciones, participaciones en empresas, fibras, inversiones en fondos de deuda, dinero que trabajaba solo, generando más dinero, multiplicándose mientras yo dormía. Rodrigo es mi hijo único, siempre lo ha sido. Embarazo único, parto difícil para Lupita, recuperación lenta. Los médicos nos recomendaron no tener más hijos. Acepté, concentré todo en él, todo mi amor, toda mi esperanza, toda mi inversión emocional y financiera. Creció en colegios privados de élite, con uniforme impecable y mochila de marca. Viajó a Los Ángeles a los 10 años, pasó vacaciones en Nueva York a los 15, estudió administración de empresas en el ITAM en la Ciudad de México. Colegiatura de 200,000 pesos al año que yo pagaba sin pestañear. Le renté un departamento amueblado en Polanco. Le di un auto, una transferencia mensual de 60,000 pesos para sus gastos. Pensaba prepararlo para que tomara las riendas del negocio familiar algún día. Pensaba construir un heredero digno del imperio que había construido. Pero Rodrigo nunca tuvo aptitud para emprender. Quería los privilegios sin el sudor, el apellido sin la responsabilidad, el dinero sin el sacrificio. Después de graduarse, Rodrigo regresó a Guadalajara con su título bajo el brazo y una lista de ideas que nunca salían del papel. Quería abrir una agencia de marketing digital. Luego cambió a consultoría empresarial. Luego habló de invertir en startups tecnológicas. Nada se concretaba. Comenzaba proyectos y los abandonaba a la mitad. Hacía networking en fiestas elegantes, pero nunca cerraba negocios. Gastaba más de lo que ganaba, o mejor dicho, gastaba lo que yo ganaba, porque era mi dinero el que financiaba su estilo de vida. A los 28 años, finalmente encontró algo que parecía funcionar, una empresa de distribución de vinos y licores de alta gama, vinos de Baja California, tequilas premium, whiskies escoceses, productos para una clientela adinerada, restaurantes gourmet, hoteles de lujo, clubes privados. Papá, esta es la oportunidad. El mercado del lujo está en pleno crecimiento en el occidente. Vamos a hacer millones. Invertí 24 millones de pesos. Capital inicial para la compra de inventario, renta de una bodega climatizada, contratación de un equipo, desarrollo del sitio web, estrategia de marketing. Puse el dinero creyendo que mi hijo finalmente había encontrado su vocación.
El negocio funcionaba, no excelentemente pero correctamente. Volumen de ventas mensual razonable, cartera de clientes que crecía poco a poco, pero solo funcionaba porque yo supervisaba todo de cerca. Revisaba los estados financieros, cuestionaba los gastos innecesarios, abría puertas con mis contactos, llamaba a dueños de restaurantes que conocía desde hacía décadas. Prueba los vinos de mi hijo, calidad excepcional, precio justo. Sin mí, Rodrigo habría quebrado en 6 meses. Se casó con Daniela cuando tenía 31 años. Ella tenía 26. Rubia de salón. Ese rubio platino perfecto que cuesta 6,000 pesos al mes mantener. Delgada. Gimnasio todos los días a las 6 de la mañana. Entrenador personal. Nutrióloga. Tratamientos estéticos mensuales, uñas siempre impecables en tonos nude, ropa de diseñador, bolsas carísimas, perfume de lujo que dejaba un rastro en las habitaciones. Daniela no trabajaba, nunca había trabajado. Decía que era influencer porque publicaba fotos en Instagram mostrando la vida de lujo que mi dinero financiaba. Fotos en restaurantes de 5 estrellas, fotos en viajes al extranjero, fotos con bolsas de compras, leyendas inspiradoras sobre vivir intensamente y disfrutar lo mejor de la vida. No me gustaba desde el principio. Algo en su mirada, algo en su manera de hablar de dinero, de propiedades, de herencias. Me hacía preguntas sobre mi patrimonio con una naturalidad que me incomodaba. Don Arturo, esta casa es magnífica. Debe valer una fortuna, ¿no? Oye, don Arturo, escuché que tiene locales comerciales. ¿Cuántos son? Don Arturo, Rodrigo me dijo que tiene participaciones en varias empresas. ¿Cómo funciona eso? Preguntas que parecían inocentes pero que tenían un subtexto claro. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto va a heredar mi marido? Pero yo hacía caso omiso. Pensaba que era mi paranoia. Pensaba que eran celos de padre que no quiere compartir a su hijo. Pensaba que con el tiempo ella me conquistaría, me mostraría que era una buena persona, que amaba a Rodrigo de verdad. Tuvieron 2 hijos. Santiago nació primero, un niño de ojos grandes y cabello rizado, que me llamaba abuelito Arturo, y corría a mis brazos cada vez que me veía. Valentina nació 2 años después, una niña delicada y sonriente, que adoraba cuando le contaba historias antes de dormir. Amaba a esos niños con una intensidad que dolía. Eran mi segunda oportunidad, mi redención. Rodrigo se había distanciado de mí con los años, no físicamente pero sí emocionalmente. Pero los nietos me miraban con admiración sincera, pedían mis brazos, querían mi atención. Durante años, Rodrigo y Daniela vivieron en un departamento de 3 recámaras en Zapopan, que yo les di como regalo de bodas. Escritura a los 2 nombres, pagado de contado, renovado amueblado, 6 millones de pesos invertidos. Pero hace 2 años, un domingo por la tarde, Rodrigo vino a hablar conmigo. Nos sentamos en la terraza de mi casa, la propiedad de 100 millones de pesos en el Country Club, con un jardín de media hectárea, alberca con terraza de madera, 5 recámaras con baño completo y vestidor, sala de cine, cava climatizada. Papá, el departamento es muy pequeño, los niños están creciendo, Santiago necesita una recámara más grande para poner su batería, Valentina quiere un espacio para bailar, y tú vives solo en esta casa enorme. No tiene sentido. Hizo una pausa, me miró con sus ojos cafés que heredó de su madre. Podríamos vivir juntos, papá. Sería bueno para todos. Para ti también tendrías compañía. Verías a los nietos crecer. Nosotros cuidaríamos de ti. Debí haberme dado cuenta, debí haber visto la trampa, pero no la vi. Estaba solo, completamente solo, sin Lupita, sin amigos cercanos. Todos habían muerto o se habían alejado con los años, sin pasatiempos aparte de ver documentales y leer reportes financieros. Pasaba días enteros en esa casa enorme, sin hablar con nadie excepto la señora de la limpieza que venía 3 veces por semana. La idea de tener a mi familia a mi alrededor, de escuchar risas de niños en los pasillos, de tener a alguien con quien desayunar me sedujo. De acuerdo, hagámoslo. Renové una parte de la casa para acomodar a su familia. Invertí 4 millones de pesos. Amplié la recámara principal, transformándola en suite con doble vestidor, jacuzzi, balcón privado,
Construí una recámara a la medida para Santiago, con tema musical, otra para Valentina, con papel tapiz rosa pastel y muebles blancos. Renové la cocina instalando electrodomésticos de última generación. Construí una terraza con asador, horno de pizza, cava y sistema de audio. 4 millones de pesos sin dudar porque era para mi familia. Puse la casa en el testamento a sus nombres, Rodrigo, Daniela, Santiago y Valentina, herederos directos de una propiedad valuada en 100 millones de pesos. Se mudaron un martes de marzo. Camión de mudanzas, muebles nuevos, decoración sofisticada. Daniela organizó todo con una eficiencia impresionante. Contrató a una decoradora, compró cuadros caros, llenó la casa de plantas ornamentales en macetas de cerámica importada. Los primeros meses fueron buenos, fueron casi perfectos. Santiago y Valentina corrían en el jardín persiguiendo mariposas. Rodrigo almorzaba conmigo los domingos en la mesa de madera maciza de la terraza. Daniela organizaba cenas con sus amigas, mujeres de cabello impecable y ropa de diseñador que bebían champán y hablaban de decoración, de viajes y de tratamientos estéticos. Me sentía útil, presente, parte de algo más grande que yo. Pero con el tiempo las cosas cambiaron, lentamente, sutilmente, como una enfermedad silenciosa que te carcome por dentro sin que te des cuenta. Comencé a engordar. La andropausia había llegado desde hacía años, pero los efectos se intensificaron. Los medicamentos para la tiroides que tomaba desde hacía una década dejaron de hacer efecto. Mi metabolismo se frenó brutalmente. Comía la misma cantidad que antes, pero engordaba 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos. Dejé de hacer ejercicio. Mis rodillas comenzaron a quejarse, artrosis, inflamación, dolor constante que empeoraba cuando subía las escaleras o caminaba mucho tiempo. El médico me recomendó fisioterapia, natación, pérdida de peso, pero estaba agotado, emocionalmente vacío, sin energía para luchar contra mi propio cuerpo. Subí 40 kilos en 2 años. Pasé de 85 a 125 kilos. Mi cuerpo cambió completamente. La ropa ya no me quedaba, los zapatos apretaban. Subir la escalera de piedra de la casa se convirtió en un desafío diario. Me agarraba del barandal de hierro forjado. Subía escalón por escalón, deteniéndome cada 5 pasos para recuperar el aliento. Y ahí fue cuando comenzaron los comentarios. Daniela fue la primera. No directamente, nunca directamente. Era demasiado inteligente para eso. Don Arturo, ¿ya pensó en consultar a un nutriólogo? Tengo una excelente recomendación. Hizo maravillas con una amiga mía que tenía problemas de tiroides. Sonreía al hablar, pero su mirada era fría, evaluadora, juzgadora. Don Arturo, vi un programa ayer sobre salud cardiovascular. Dijeron que la obesidad es uno de los mayores factores de riesgo. Debe cuidarse. Por los niños necesitan a su abuelito durante mucho tiempo todavía. Por los niños, como si mi peso fuera una amenaza directa para mis nietos, como si me estuviera muriendo frente a ellos y fuera traumático. Rodrigo era aún más sutil, simplemente evitaba ser visto conmigo en público. Cuando sugería almorzar afuera, inventaba excusas. Hoy no puedo, papá. Tengo una junta, estoy hasta el cuello de trabajo. Daniela ya hizo un compromiso por nosotros. Dejó de invitarme a cenas con clientes, dejó de llevarme a eventos sociales, dejó de presentarme a nuevas personas. Me volví invisible. Peor que invisible, me volví algo que quería ocultar. Una vez, hace aproximadamente 8 meses, insistí en acompañarlo a la inauguración de un restaurante socio de la distribuidora. Evento sofisticado en el centro histórico de Guadalajara, frente a la catedral. Cocina gourmet. Vinos premium, empresarios influyentes de la región. Me vestí lo mejor que pude. Traje negro talla 20XL que compré en una boutique especializada. Zapatos cómodos de piel, poco maquillaje en las ojeras, cabello bien peinado. Rodrigo vino a buscarme en el auto. Cuando me vio, su rostro se cerró. Solo un segundo, pero lo vi. Vi la decepción, vi la vergüenza. En el restaurante me presentó a 3 personas y luego desapareció, literalmente desapareció.
Me quedé solo en una esquina, sosteniendo una copa de vino blanco, mientras grupos de personas conversaban alegremente a mi alrededor. Nadie se acercaba, nadie entablaba conversación. Yo era el viejo gordo en la esquina de la fiesta. Me quedé 40 minutos. Luego llamé un Uber y regresé solo. Rodrigo llegó 3 horas más tarde. No preguntó dónde estaba. No notó mi ausencia. Los niños también cambiaron, no por iniciativa propia. Tenían 7 y 5 años, eran inocentes. Pero Daniela comenzó a intervenir. Santiago, no le pidas dulces al abuelito. No puede comer azúcar. Es peligroso para su salud. Valentina, ten cuidado de no saltar sobre las rodillas del abuelito. Le duelen las rodillas. Niños, vayan a jugar a sus habitaciones. No hagan ruido en la sala. El abuelito está descansando como si fuera un inválido, como si mi presencia fuera un inconveniente que había que manejar, minimizar, ocultar. Comencé a retraerme. Primero poco a poco, luego completamente. Desayunaba solo en mi habitación, almorzaba solo, cenaba solo, veía televisión solo, leía solo. Existía solo en mi propia casa. La familia vivía en la planta baja. Yo vivía en el segundo piso. 2 mundos separados bajo el mismo techo de teja. Santiago dejó de llamarme abuelito Arturo. Empezó a llamarme señor. Valentina dejó de pedirme que le contara historias. Daniela decía que los niños debían volverse autónomos, que yo los consentía demasiado, que perturbaba su educación con regalos y mimos excesivos. Regalos excesivos. Había comprado una bicicleta nueva para Santiago, 10,000 pesos. Daniela estaba furiosa. Don Arturo no puede comprar cosas caras para los niños sin consultarnos. Deben aprender el valor del dinero. Deben entender que las cosas no caen del cielo. Irónico viniendo de una mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que vivía del dinero de su marido, que por extensión vivía de mi dinero. Pero no repliqué, no enfrenté, simplemente me retraje más, me oculté más, me borré más, comencé a comer a escondidas, compraba chocolates, galletas, helados y los escondía en el mini refrigerador de mi habitación. Comía en medio de la noche cuando todos dormían, sintiendo una mezcla de placer y vergüenza. El azúcar calmaba temporalmente. Luego venía la culpa, el odio hacia mí mismo, el ciclo se repetía. Subí otros 10 kilos, 135 kilos. Mis rodillas aullaban, mi presión arterial se disparó. El médico me alertó sobre el riesgo de diabetes tipo 2, problemas cardíacos, derrames cerebrales, prescribió más medicamentos, más pastillas que tragar cada día. Me estaba muriendo. No literalmente, todavía no, pero moría por dentro, desaparecía, me disolvía en la insignificancia. Y entonces llegó esa noche del viernes 13 de agosto, aniversario de Lupita. Ella hubiera cumplido 73 años. Estaría viva si hubiera hecho chequeos más regulares, si el cáncer hubiera sido detectado más temprano, si hubiera escuchado a los médicos que le advertían sobre los síntomas. Encendí una vela para ella en la mañana, en mi vestidor, lejos de todas las miradas. Recé en voz baja. Hablé con ella como si estuviera ahí. Lupita, no sé qué hacer, estoy solo. Nuestro hijo no me ama. Creo que nunca me ha amado. Me tolera, me soporta, está esperando a que muera para quedarse con el dinero. Lloré en silencio, lágrimas calientes corriendo por mi rostro mientras la vela ardía en la penumbra del vestidor. Nadie pensó en el aniversario de Lupita, nadie lo recuerda nunca. Para ellos, ella es solo la mujer que murió hace 24 años, la madre ausente, la abuela que nunca conocieron. Por la tarde, Rodrigo y Daniela se prepararon para salir. Ella estaba resplandeciente, vestido de noche color champán, entallado, tacones altos, cabello suelto en ondas perfectas, maquillaje impecable. Rodrigo en traje gris, zapatos italianos, perfume caro que yo le regalé en Navidad pasada. Vamos a cenar a Alcalde. Reservé una mesa con vista al jardín. Rodrigo apenas me miró cuando dijo eso. Estaba en su teléfono. Muy bien. Restaurante gourmet de alta cocina en Guadalajara, cuenta de 10,000 a 15,000 pesos por pareja. Dinero que yo transfería mensualmente a su cuenta.
400,000 pesos al mes, a veces 500, además de los gastos fijos. Escuela de los niños, 80,000 pesos al mes. Seguro médico familiar, 16,000. Tarjeta de crédito sin límite a mi nombre, pero que él usaba libremente. Que se diviertan, dije. Mi voz salió débil, cansada. Se fueron. Dejaron a los niños con Clara, la nana, una joven de 25 años seria, competente, que yo mismo contraté y cuyo salario pago, 40,000 pesos más prestaciones. Clara es amable conmigo, siempre lo ha sido, me trata con respeto. Es una de las pocas personas en esta casa que todavía me mira a los ojos cuando habla. Me quedé en mi habitación. Puse un documental sobre el Renacimiento italiano en la televisión de 60 pulgadas frente a mi cama. Miré sin prestar atención. Mi mente estaba lejos, pensando en Lupita, pensando en todo lo que habíamos construido juntos, pensando en cómo la vida se había vuelto pequeña, estrecha, asfixiante. Alrededor de las 11 de la noche escuché la puerta principal abrirse. Escuché risas fuertes, arrastrando las palabras. Rodrigo estaba borracho, Daniela también, a juzgar por el tono de su voz. Escuché pasos irregulares subiendo la escalera de piedra. Escuché la puerta de su habitación cerrarse. 15 minutos después tuve que ir al baño. Vejiga débil, otro síntoma de la edad. Me levanté lentamente. Mis rodillas crujieron. Me puse mis pantuflas de gamuza color vino. Abrí la puerta de mi habitación sin hacer ruido. El pasillo estaba silencioso, iluminado solo por las apliques de cristal que permanecen encendidas toda la noche. Caminé lentamente, pasando frente a la galería de fotos familiares que yo mismo organicé en las paredes. Fotos de Rodrigo bebé, de Rodrigo niño, de Rodrigo graduado, de su boda, de los nietos recién nacidos. La puerta de la habitación principal estaba entreabierta, apenas unos 10 centímetros. Luz amarilla se escapaba por la rendija, y entonces escuché la voz de Rodrigo, fuerte, borracha, furiosa. Daniela, ya no aguanto más. En serio, este tipo ocupa espacio. La casa es enorme, pero se siente pequeña con él aquí. Me detuve. Todo mi cuerpo se congeló. Mi mano encontró la pared y se apoyó en ella. Este cuerpo, esta presencia pesada me ahoga de verdad. La voz de Daniela vino después, más sobria, más calculadora. Rodrigo, te entiendo perfectamente, pero sabes que debemos ser pacientes. Él tiene el control de todo, de las empresas, de las cuentas, de las propiedades. No podemos arriesgarnos. Lo sé. Suspiró, un largo suspiro irritado. Por eso finjo que me importa, finjo que me gusta estar cerca de él. Pero Daniela, cuando se muera, vamos a ser verdaderamente millonarios, sin él controlando todo, sin él dando su opinión, sin tener que pedir permiso para gastar nuestro propio dinero. Nuestro propio dinero, como si un solo centavo de todo eso les perteneciera. ¿Cuánto crees que tiene? La voz de Daniela era curiosa, interesada, como alguien que pregunta el monto de un premio de lotería. 1.100, 1.200 millones. Fácil. Rodrigo hablaba con convicción, como si hubiera estudiado, como si hubiera calculado. Está la red de tiendas que todavía genera dividendos. Incluso después de la venta, conservó participaciones. Los locales comerciales valen unos 140 millones. Las acciones, las fibras, las inversiones, todo sumado. Estamos hablando de una fortuna. Y soy hijo único. Todo me toca. Silencio. Escuché el sonido de un vaso colocado sobre la mesa de noche, probablemente agua para atenuar la borrachera. ¿Y si cambia el testamento? La voz de Daniela tenía una nota de inquietud. ¿Y si se lo deja a alguna asociación, a alguna obra de caridad? Los viejos hacen eso a veces, especialmente cuando se vuelven solitarios, religiosos. Rodrigo se rió. Una risa baja, cruel, ebria, una risa que me revolvió el estómago. Nunca haría eso. Me ama demasiado. Vive para mí y para los nietos. Daniela, no entiendes. Este hombre no tiene nada más en su vida aparte de nosotros. Sus amigos están muertos. No sale de la casa. No tiene pasatiempos. No tiene pasiones. Su existencia se resume a nosotros. No me quitaría del testamento,
aunque le escupiera en la cara, porque no tiene opción, porque soy todo lo que tiene. Mi respiración era superficial, rápida. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba mi pulso en los oídos. «¿Cuánto tiempo crees que le queda?», preguntó Daniela, y había una expectativa en su voz, una ansiedad mal disimulada. «No lo sé. Tiene 68 años, hipertensión no controlada. Vi sus medicamentos en el baño, hay 4 tipos diferentes. Problemas graves de tiroides, colesterol por las nubes, diabetes límite. Y con el peso que carga, Daniela, el corazón no va a aguantar. Ningún médico puede ver a un hombre de 68 años con 135 kilos y decir que va a vivir mucho tiempo. Pueden ser 6 meses, 1 año, 2 máximo. Estaba calculando cuánto tiempo aguantaría mi corazón, cuánto tiempo tardaría en morir. Y entonces vino la frase que destruyó todo lo que quedaba de la ilusión de que tenía una familia. La frase que me mató y me resucitó al mismo tiempo. «Ese gordo asqueroso me da asco, Daniela». La voz de Rodrigo estaba llena de veneno, de repulsión, de odio auténtico. Me da un asco tremendo verlo comer, verlo subir las escaleras sin aire, agarrándose del barandal, ver ese cuerpo enorme ocupando espacio. Pero finjo ser afectuoso, preocuparme. Le doy el beso en la mejilla todas las mañanas, aunque tenga ganas de vomitar. Solo es aguantar un poco más y nos deshacemos de él. Y ahí sí vamos a vivir la vida que merecemos. Sin ese peso, sin él. Escuché a Daniela reír. No era una risa fuerte, era una risa baja, cómplice, satisfecha. El tipo de risa que 2 personas comparten cuando están completamente de acuerdo sobre algo terrible. ¿Cuánto tiempo crees que puedes fingir? El tiempo que sea necesario. Soy bueno para eso, lo aprendí de él. El rey del disimulo, siempre lo ha sido, siempre fingió ser este empresario fuerte, este patriarca poderoso. Pero mira en lo que se convirtió, un viejo gordo, solo, patético, dependiendo de nosotros. Rodrigo, debes tener cuidado, si sospecha algo, no va a sospechar nada, es emocionalmente estúpido, necesitado de afecto, desesperado por ternura, puedo hacer lo que quiera, va a seguir amándome porque no tiene opción, porque soy todo lo que tiene. Escuché pasos en la habitación, alguien se levantaba, probablemente para ir al baño de la suite. No me moví, me quedé ahí, parado en el pasillo, mano contra la pared, todo el cuerpo temblando, no de frío, sino de furia, de dolor, de algo que no podía nombrar. ¿Cuánto tiempo me quedé ahí? No lo sé. Pudieron ser segundos, pudieron ser minutos. El tiempo dejó de tener sentido. Finalmente me forcé a moverme. Regresé a mi habitación, pasos lentos, silenciosos, como un fantasma en su propia casa. Cerré la pesada puerta de madera. Eché el seguro. Apoyé mi frente contra la madera fría y respiré. No lloré. Eso me sorprendió. Pensé que me iba a derrumbar. Pensé que iba a gritar, romper cosas, entrar a esa habitación y enfrentarlos. Pero no hice nada de eso. Me senté en el sillón de terciopelo verde botella junto a la ventana. Miré el jardín iluminado, vi mi reflejo en el vidrio, un hombre viejo, gordo, cansado, pero vivo, todavía vivo. Mi mente estaba extrañamente clara, cristalina, como si el dolor hubiera quemado toda la confusión, toda la ceguera, toda la ilusión. Lo que quedaba era solo lucidez, fría, implacable, quirúrgica. Pensé en todo, en cada decisión que había tomado por él, en cada cheque firmado, en cada puerta abierta con mis contactos, en cada sacrificio que había hecho, pensando construir un legado. Pensé en Lupita, que murió demasiado pronto, que nunca vio a su hijo volverse adulto, que nunca conoció a sus nietos. Pensé en el departamento de 6 millones de pesos que había dado como regalo de bodas, en los 24 millones que había invertido en la distribuidora, en los 4 millones que había gastado para renovar la casa y acogerlos, en las decenas de miles que transfería cada mes para cubrir sus gastos. Pensé en los 24 años que había pasado solo después de la muerte de Lupita, trabajando, construyendo, acumulando. ¿Para qué? Para un hijo que me llama gordo asqueroso, que calcula cuánto tiempo aguantará mi corazón, que finge amar mientras siente asco. No tenía piedad.
Sentía justicia, sentía que el universo se estaba reequilibrando, sentía que había hecho lo que debía hacerse. Tomé mi teléfono, pantalla grande, caracteres ampliados, otra concesión a la edad. Abrí la aplicación de mi banco privado. Ingresé la contraseña, reconocimiento facial, acceso autorizado. Miré mi portafolio consolidado. Los números brillaban en la pantalla en la oscuridad de la habitación. 1.120 millones de pesos. Inmobiliario, 240 millones, entre ellos la casa donde estábamos, 100 millones, y 2 locales comerciales en el centro de Guadalajara, 140 millones. Participaciones en empresas, 168 millones. Fibras, 184 millones. Acciones, 156 millones. Fondos de deuda, seguros de vida, cuentas de ahorro, 328 millones. Todo organizado, todo documentado, todo mío. Vi la casa donde estábamos, 100 millones, escrituras a mi nombre. Nunca había transferido oficialmente, solo había prometido en el testamento. Vi los locales comerciales que generaban ingresos pasivos de 360,000 pesos al mes. Vi las participaciones en las empresas que pagaban dividendos trimestrales. Vi todo lo que había construido en 45 años de trabajo. Vi todo lo que mi hijo esperaba heredar. Y esa noche, sentado en el sillón de terciopelo, en la oscuridad, mirando los números en la pantalla del teléfono, tomé una decisión. Iba a desaparecer, pero no de la manera que él esperaba, no de la manera que calculaba, planeaba, deseaba. Iba a hacer desaparecer todo, cada centavo, cada propiedad, cada inversión. Quería deshacerse de mí. Perfecto, le iba a facilitar la tarea, pero me iba a llevar todo conmigo, hasta el último peso. A la mañana siguiente, sábado, me desperté a las 6 de la mañana. No había dormido. Había pasado toda la noche mirando el techo, planeando, organizando mentalmente cada paso. Tomé una ducha larga, me puse un pantalón de lino beige y una camisa de manga larga blanca, peiné mi cabello. Me puse las mancuernillas de plata que Lupita me había regalado para nuestro 10º aniversario de bodas. Bajé a la cocina. Preparé café, pan tostado integral, mermelada de chabacano. Me senté solo en la pequeña terraza privada que conecta con mi habitación, accesible por una puerta de vidrio. Miré el jardín todavía húmedo de rocío. Pájaros cantaban. El sol comenzaba a aparecer detrás de los árboles. Un día hermoso, un día normal para cualquiera, pero no para mí, ya no. Daniela bajó con los niños alrededor de las 9. Valentina estaba en pijama rosa, Santiago en shorts y playera. Pasaron corriendo por la sala sin verme. Daniela me echó una mirada rápida, indiferente, y solo dijo buenos días antes de desaparecer en la cocina. Rodrigo salió a jugar tenis al club alrededor de las 10. Shorts blancos, polo, tenis importados. Ni siquiera pasó por la sala donde yo estaba sentado leyendo el periódico. Salió directamente por el garage. Hipopótamo. La palabra resonaba en mi cabeza. Gordo asqueroso. Me da asco. Esperé hasta el mediodía. Luego subí a mi estudio particular. Un cuarto que yo mismo diseñé cuando renové la casa hace 10 años. Escritorio de madera maciza, librería con libros de negocios, computadora de última generación, caja fuerte empotrada en la pared, todo bajo llave, todo privado. Rodrigo nunca entraba aquí. Daniela nunca entraba aquí. Cerré la puerta con seguro. Me senté en el sillón ergonómico de piel. Respiré profundamente y tomé el teléfono. Marqué un número que estaba en mi directorio desde hacía 23 años. Licenciado Héctor Salinas, abogado fiscalista y patrimonial, 62 años, socio de uno de los bufetes más grandes de Guadalajara, discreto, competente, confiable. Se había ocupado de todos mis asuntos legales desde la muerte de Lupita. Contestó a la tercera llamada. Arturo, qué sorpresa. ¿Cómo está? Licenciado, lo necesito hoy. Urgente. No puede esperar hasta el lunes. Hubo una breve pausa. Héctor me conocía desde hacía décadas. Sabía reconocer cuando era serio. Todo está bien. No, pero va a estarlo. ¿Dónde quiere que lo vea? En mi casa, en 1 hora. Y licenciado, traiga todos los documentos de mi portafolio patrimonial. Testamento,
poderes, escrituras, contratos de participación, todo. Arturo, me preocupa, no es necesario, solo esté aquí, 1 hora, por favor. Ahí estaré. Llegó puntualmente a la 1 de la tarde. Mercedes gris, traje gris, maletín de piel negro. Héctor siempre había sido un hombre elegante. Cabello canoso peinado hacia atrás, barba recortada, lentes de armazón discreto. Abrí la puerta yo mismo. No quería que nadie supiera que estaba aquí. Subí con él directamente al estudio. Cerré la puerta con seguro nuevamente. Héctor se sentó en el sillón frente a mi escritorio, puso el maletín sobre la mesa, me miró con inquietud sincera. ¿Qué pasó? Lo conté todo. Cada palabra que había escuchado, cada frase, cada risa cómplice. Hipopótamo asco, cálculo de cuánto tiempo aguantaría mi corazón, la espera ansiosa de la herencia, la certeza de que era demasiado tonto, demasiado necesitado de afecto, demasiado patético para darme cuenta o reaccionar. Héctor me escuchó en silencio. Su rostro se fue poniendo cada vez más grave. Cuando terminé, bajó la cabeza y permaneció callado durante largos segundos. Arturo, no sé qué decir, lo siento muchísimo de verdad. No es necesario que lo sienta, necesito su ayuda. Levantó los ojos. ¿Ayudarlo cómo? Respiré profundamente. Quiero hacer esto, quiero venderlo todo, quiero liquidar todo lo que está a mi nombre. Propiedades, acciones, participaciones en empresas, fibras, todo. Quiero convertirlo en efectivo. Quiero sacar a Rodrigo del testamento, quiero sacarlo como beneficiario del seguro de vida, y quiero hacer esto de manera que no se den cuenta de nada hasta que sea demasiado tarde. Héctor me observó fijamente. Arturo, ¿está absolutamente seguro? Es su hijo, su único hijo. Ya no lo es. Mi voz salió firme, fría. Un hijo no espera que su padre muera. Un hijo no llama a su padre gordo asqueroso. Un hijo no calcula cuánto tiempo va a aguantar el corazón de su padre. Un hijo no finge amar mientras siente asco. Ya no es mi hijo, licenciado. Es un buitre. Está esperando que me convierta en carroña. Héctor cerró brevemente los ojos. Cuando los abrió había determinación. De acuerdo, lo vamos a hacer correctamente, sin fallas, sin posibilidad de recurso. Usted está lúcido, es capaz, tiene estudios médicos actualizados que prueban su plena capacidad mental. Nadie va a poder cuestionar sus decisiones. Vamos a organizar todo de forma jurídicamente blindada. ¿Cuánto tiempo para venderlo todo? El inmobiliario de alto valor toma tiempo, pero podemos acelerar con descuentos estratégicos. Las participaciones en las empresas se pueden liquidar en días si acepta un valor de mercado justo. Las acciones y fibras, liquidez inmediata. Yo diría 3 semanas, tal vez 4. Hágalo en 2. Comenzamos inmediatamente, ahí en mi estudio, puerta cerrada con seguro, el mundo afuera continuando como si nada pasara. Héctor abrió el maletín, sacó documentos, escrituras, contratos, certificados, estados de cuenta, todo meticulosamente organizado en carpetas de colores con etiquetas impresas. Primero, la casa, 100 millones. Para una venta rápida sugiero ponerla en 96 millones. Va a atraer compradores serios inmediatamente. Póngala en 100. No quiero parecer desesperado, quiero parecer estratégico. Entendido, voy a contactar a 3 agencias inmobiliarias de lujo. Venta discreta, únicamente para clientes VIP. Sin publicidad, sin anuncio en la reja, sin fotos en internet. Perfecto. Los 2 locales comerciales, 140 millones en total. El mercado está favorable para comercial en Guadalajara. Puedo encontrar compradores en 48 horas. Encuéntrelos. Las participaciones en empresas, 168 millones. Voy a contactar a los otros socios, proponerles la compra de sus participaciones. Van a querer comprar. Elimina un socio externo. Consolida el control. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, tal vez menos. Hay una junta de socios programada para el jueves que viene. Puedo presentar la propuesta ahí. Preséntela. Acciones y fibras, 340 millones. Liquidez inmediata. Puedo vender desde el lunes. Va a perder un poco en comisiones, pero gana en rapidez. Venda. Fondos de deuda y seguros de vida, 328 millones. Algunos tienen penalizaciones por rescate anticipado.
Va a perder intereses si retira antes del vencimiento. Unos 6 millones. Una pérdida modesta. No importa. Retire todo. Héctor tomaba notas rápidas en su tableta, sus dedos ágiles deslizándose sobre la pantalla. Luego me miró. ¿Y el testamento? Quiero cambiarlo completamente. Sacar a Rodrigo, sacar a Daniela, sacar a los nietos. Son menores, así que cualquier herencia iría a su madre de todas formas. ¿Y dejarle a quién? Reflexioné. Pensé en todo lo que había construido, en todos los años de trabajo, en todas las decisiones difíciles. Pensé en Lupita, que siempre decía: Arturo, el dinero es una herramienta. Úsalo para construir, no para destruir. 70% para obras de caridad. Quiero una lista de las más serias: educación, salud, ayuda a personas mayores, lugares que hagan verdadera diferencia. Comprendido. 20% para don Raúl Mendoza, mi amigo desde hace 40 años. Vive en Valle de Bravo. Siempre ha estado ahí para mí en las buenas y en las malas. 20% de 1.120 millones, 224 millones. ¿Él lo sabe? No. Será una sorpresa. Y el 10 restante, antiguos empleados, gente que trabajó conmigo durante años. Clara la nana, señora Martínez, mi antigua ama de llaves que trabajó para mí durante 15 años. Don Roberto, el chofer que me sirvió durante una década. Gente que me trató con dignidad cuando la dignidad se volvió rara. Héctor sonrió. No una sonrisa alegre, una sonrisa triste, respetuosa. Siempre ha sido justo, Arturo. Siempre. No siempre, pero estoy aprendiendo. Trabajamos durante 3 horas. Héctor redactó borradores, hizo llamadas, programó citas, contactó agentes inmobiliarios, preparó documentos para firma. Cuando se fue a las 4 de la tarde, el plan estaba en marcha. El lunes comencé la ejecución. Llamé a la agencia inmobiliaria de lujo. Programé una visita discreta. 2 agentes vinieron el martes a las 10 de la mañana, cuando Rodrigo estaba en la distribuidora y Daniela había llevado a los niños a la escuela. Tomaron medidas, hicieron fotos profesionales, evaluaron. 100 millones es justo, incluso conservador. Una propiedad como esta en esta ubicación, con estos acabados, podría ofrecerse en 110. 100 está bien. Quiero una venta rápida. El miércoles recibí la primera oferta, 80 millones, rechacé. El jueves, segunda oferta, 100 millones, de contado, acepté. Comprador, ingeniero Alejandro Ruiz, empresario del sector tecnológico. Dinero limpio, expediente impecable, firma del contrato prevista para el lunes siguiente. Mientras tanto, Héctor trabajaba en los locales comerciales. El viernes, los 2 estaban vendidos. 140 millones transferidos a mi cuenta. Transferencia bancaria, comprobante registrado, dinero en efectivo. En la junta de socios, presenté formalmente mi intención de vender mis participaciones. Los otros socios, 3 empresarios que conocía desde hacía décadas, estaban sorprendidos pero interesados. Negociamos durante 2 horas, concluimos en 164 millones. 4 millones por debajo del valor de mercado, pero liquidez inmediata. Firma el miércoles, dinero el jueves. Las acciones y fibras se liquidaron el lunes, martes, miércoles, sumas llegando a la cuenta corriente. 345 millones, 5 millones más de lo previsto gracias a una valorización inesperada de ciertas acciones tecnológicas que poseía. Los fondos de deuda fueron rescatados. Perdí 6 millones de intereses por rescate anticipado. No me importaba. 322 millones llegaron a la cuenta. Al final de la segunda semana, había hecho lo imposible. Había liquidado un patrimonio entero, 1.120 millones de pesos. Todo en efectivo, todo disponible, todo bajo mi control absoluto. Distribuí el dinero entre 4 bancos diferentes. Estrategia de seguridad recomendada por Héctor. Configuré transferencias hacia estructuras offshore en paraísos fiscales legales. Luxemburgo, Suiza, estructuras jurídicamente blindadas, inviolables. El viernes de esa semana firmé el Nuevo Testamento, documento de 42 páginas.
cada cláusula redactada meticulosamente, cada posibilidad de impugnación eliminada. Héctor trajo 2 testigos, abogados de su bufete que no me conocían personalmente. Firmé ante ellos. Autenticación notarial, registro en el sistema central. Rodrigo estaba oficialmente desheredado. 0 pesos de herencia, 0 propiedades, 0 participaciones, 0 beneficios, borrado como si nunca hubiera existido. Cancelé la tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta que él usaba. Llamé al banco. Quiero cancelar la tarjeta secundaria a nombre de Rodrigo Domínguez, inmediatamente. Hecho. Límite de 1 millón de pesos bloqueado instantáneamente. Suspendí las transferencias mensuales, 400,000 pesos que depositaba religiosamente en su cuenta, cada día 10 del mes. Cancelé la orden de transferencia automática. Agosto sería el último mes, lo saqué como beneficiario del seguro de vida, 40 millones de pesos que le tocarían automáticamente si yo moría. Llamé a la aseguradora, modifiqué a favor de obras de caridad, formulario firmado, procesado, revoqué todos los poderes. Rodrigo tenía poder para efectuar operaciones en mis cuentas bancarias en caso de emergencia, para tomar decisiones médicas si yo estaba incapacitado. Revocado. Héctor preparó los documentos oficiales. Notificación vía notario. No sabía nada. Seguía viviendo normalmente, saliendo a trabajar, regresando a cenar, viendo televisión en la sala, fingiendo, siempre fingiendo. Yo también fingía. Fingía que nada había cambiado. Tomaba mi café, almorzaba solo, me quedaba en mi habitación, pero por dentro vibraba, vivo, despierto. Por primera vez en años me sentía poderoso nuevamente. El martes de la 3ª semana, llamé a don Raúl, mi amigo desde mis 28 años. Nos conocimos en una exposición comercial. Él tenía una zapatería. Crecimos juntos. Nuestras empresas prosperaron juntas. Nuestras esposas murieron con pocos años de diferencia. La suya de cáncer, la mía también. Se retiró a los 60 años y compró una casa frente al lago en Valle de Bravo. 3 recámaras, terraza inmensa, vida tranquila. Raúl, necesito tu ayuda. Urgente. Arturo, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Lo conté todo. Cada palabra, cada traición. Lloró por teléfono. Lloró de rabia, de tristeza, de indignación. Arturo, siempre supe que ese muchacho era interesado. Siempre. ¿Te acuerdas cuando tenía 15 años y te pidió dinero supuestamente para un proyecto escolar y descubriste que era para comprar una consola de videojuegos carísima? Te lo advertí en ese entonces, pero no quisiste ver. Lo sé, Raúl, lo sé. Fui ciego, fui idiota, pero ahora veo. ¿Qué vas a hacer? Voy a desaparecer. Quiero dejar esta casa, esta ciudad, esta vida. Quiero empezar de nuevo. Ven acá. Su voz se volvió firme, decidida. La casa tiene 2 habitaciones. Una es mía, la otra está vacía. Te quedas el tiempo que quieras. Vamos a empezar de nuevo juntos como siempre lo hemos hecho. ¿Estás seguro? Eres mi hermano Arturo, el hermano que elegí. Ven, por favor, ven. Compré un boleto de autobús primera clase, Guadalajara, Valle de Bravo. Martes de la semana siguiente, 6 de la mañana, 1,700 pesos. Pagué con la tarjeta a la cual solo yo tenía acceso. Preparé 2 maletas, solamente 2. Ropa esencial, las joyas que Lupita me había regalado a través de los años, mancuernillas, reloj, anillo, documentos personales, acta de nacimiento, pasaporte, medicamentos, fotos antiguas de Lupita y yo en viajes que habíamos hecho juntos. Nada más. El resto, los muebles caros, los cuadros de arte, las figurillas de cristal, todo lo que quedaba no importaba. No eran más que objetos. El lunes por la noche, víspera de mi partida, esperé a que todos estuvieran dormidos. Rodrigo subió a las 11, Daniela a las 11:30. Escuché sus puertas cerrarse, escuché el silencio instalarse en la casa, esperé hasta medianoche, luego bajé la escalera de piedra por última vez, me agarré del barandal de hierro forjado, cada escalón, un recuerdo. La primera vez que Santiago bajó esos escalones corriendo, gritando, «Abuelito», la primera vez que Valentina tropezó y corrí para atraparla. Las cientos de veces que subí y bajé,
creyendo estar en casa, estar seguro, estar amado. Entré en el estudio de Rodrigo en la planta baja, un cuarto que usaba raramente. La distribuidora tenía su propia oficina, pero guardaba ahí un escritorio, una computadora, cajones con documentos importantes. Encendí la luz, abrí el cajón superior, saqué algunas carpetas al azar y coloqué mi carpeta de cartón café gruesa con 3 sobres adentro. Sobre uno, escritura de venta de la casa con el sello vendido en rojo. Nombre del nuevo propietario, ingeniero Alejandro Ruiz. Fecha de transferencia ya efectuada. Fecha de liberación del inmueble, 30 días a partir de esta fecha. Sobre 2, comprobantes bancarios, cancelación de la tarjeta de crédito secundaria, suspensión de las transferencias automáticas mensuales, retiro como beneficiario del seguro de vida, revocación de poderes, todo sellado, fechado oficial. Sobre 3, una carta manuscrita, papel membretado con mi nombre. Mi escritura cursiva elegante, que aprendí en la escuela en los años 60, pluma de tinta permanente azul oscuro. Escribí lentamente cada palabra elegida con cuidado, cada frase una puñalada precisa. Me llamaste gordo asqueroso, dijiste que te daba asco, dijiste que estabas esperando a que mi corazón se detuviera para recuperar mis 1.000 millones. Escuché cada palabra, cada risa, cada cálculo sobre cuánto tiempo tardaría en morir. La casa se vendió en 100 millones al ingeniero Alejandro Ruiz. Tienes 30 días para irte. El contrato ya está firmado. El dinero ya está transferido. Los locales comerciales se vendieron. 140 millones. Las participaciones en las empresas se vendieron. 164 millones. Las acciones y fibras se liquidaron, 345 millones. Los fondos de deuda se rescataron, 322 millones. Total, 1.120 millones de pesos. Todo se convirtió en efectivo, todo desapareció de tu alcance. Nunca verás un centavo mío. Cambié el testamento. Fuiste completamente eliminado. 70% va a obras de caridad, 20% para Raúl, 10% para gente que me trató con respeto. No recibes nada. Tus hijos no reciben nada. Daniela no recibe nada. Cancelé tu tarjeta de crédito. Suspendí las transferencias mensuales. Te saqué como beneficiario del seguro de vida. Revoqué todos los poderes. Dijiste que no tenía nada más en la vida aparte de ti. Te equivocaste. Tengo mi dignidad, mi dinero, mi libertad, toda mi vida por delante. Y tú tienes lo que siempre quisiste, deshacerte de mí. Felicidades, lo lograste, pero sin la herencia, sin la casa, sin el dinero, sin nada. Calculaste mal, hijo mío. Mi corazón es más fuerte de lo que imaginabas, y mi memoria es todavía mejor. No esperes heredar de quien deseas enterrar. Adiós, Arturo Domínguez. Doblé la carta, la metí en el sobre, cerré, escribí en el sobre en letras grandes. Rodrigo, urgente, abrir inmediatamente. Dejé la carpeta abierta sobre su escritorio, bien al centro. Imposible no verla. Apagué la luz, cerré la puerta, subí las escaleras. Una última vez. Entré en mi habitación. Tomé las 2 maletas que ya estaban listas, escondidas detrás de la puerta del vestidor. Miré alrededor. Esta habitación donde había dormido solo tanto tiempo. Esta cama king size donde había llorado noches enteras después de la muerte de Lupita. Esta ventana desde donde había observado el jardín florecer y marchitarse con las estaciones. No sentí tristeza, sentí alivio. Bajé las escaleras cargando las maletas pesadas. Mis rodillas protestaron, pero ignoré el dolor. Abrí la puerta principal. El aire frío de la noche entró. 3 de la mañana, cielo oscuro, estrellas brillantes. Tomé mi auto, una BMW BLX5 negra, año 2020, placas a mi nombre. Metí las maletas en la cajuela, subí, ajusté el asiento, ajusté los espejos, encendí el motor y me fui. Por última vez, sin mirar atrás, conduje hasta un hotel cerca de la terminal de autobuses de Guadalajara. Hotel de lujo, 3,000 pesos la noche. Hice el check-in, subí a la habitación, tomé una ducha, me acosté en la cama limpia con olor a lavanda. Dormí por primera vez en meses.
Dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia. Me desperté a las 5 de la mañana con la alarma del teléfono. Me preparé. Tomé un desayuno rápido en el restaurante del hotel. Llamé un taxi a la terminal. Abordé a las 6:15. Autobús a tiempo, asiento cómodo, salida suave. Miré por la ventana mientras Guadalajara desaparecía bajo las nubes. La ciudad donde nací, donde construí un imperio, donde perdí a una esposa, donde crié a un hijo que me traicionó. No sentí nostalgia, sentí libertad. Rodrigo descubrió todo el martes en la mañana alrededor de las 9. Yo ya estaba en Valle de Bravo cuando mi teléfono comenzó a explotar. La primera llamada llegó a las 9:23, ignorada. Segunda llamada, 9:27, ignorada. Tercera, cuarta, quinta, todas ignoradas. Mi teléfono vibraba sin parar en el bolsillo de mi pantalón, mientras don Raúl y yo tomábamos café en la terraza de su casa, mirando el lago azul turquesa extenderse hasta el infinito. ¿Es él?, preguntó Raúl mirando mi bolsillo vibrar. ¿Vas a contestar? No. Hasta el mediodía, 30 llamadas perdidas, 42 mensajes de WhatsApp, 22 mensajes de voz, mensajes de texto también, esos SMS anticuados que ya nadie usa. A la 1 de la tarde, después de que habíamos almorzado una excelente trucha al ajillo en un restaurante frente al lago, finalmente abrí WhatsApp. Leí los mensajes uno por uno, metódicamente. Los primeros eran confusos, rabiosos. «Papá, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás? ¿Qué es esta historia de la casa vendida? ¿Perdiste la cabeza?» Luego vinieron los desesperados. «Por favor, contesta el teléfono. Papá, por el amor de Dios tenemos que hablar. Es un malentendido. Estoy seguro. ¿Dónde estás?» Y finalmente los suplicantes. «Papá, te amo. Sabes que te amo. No quería decir esas cosas. Estaba borracho. Dije tonterías. Por favor, regresa. Podemos arreglarlo». Seleccioné uno de los mensajes de voz, el más largo. 3 minutos 42 segundos. Me lo puse en el oído. Presioné reproducir. La voz de Rodrigo estaba destrozada, llorosa, ebria de desesperación. «Papá, papá, por el amor de Dios, ¿qué hiciste? ¿Cómo pudiste hacer eso? Vendiste la casa. Vendiste la casa. ¿Cómo? ¿Cuándo? Sin avisarme, sin consultarme. Vivimos aquí. Yo, Daniela, tus nietos, papá. ¿Pensaste en ellos? Retiraste todo, todo, las propiedades, las empresas, las acciones, liquidaste 1.120 millones y no me dijiste nada. Estás loco, estás senil. Alguien te manipuló. Tiene que ser eso. Héctor te manipuló. Quiere robarte el dinero. Papá, soy tu hijo. No puedes dejarme sin nada. Tengo 2 hijos. Daniela está en pánico. No tenemos a dónde ir. 30 días para salir de la casa. 30 días. ¿Cómo vamos a hacer? Regresa, por el amor de Dios. Regresa. Hablamos. No quería decir esas cosas. Estaba borracho. Fue solo un desahogo idiota. Te amo. Sabes que te amo. Eres mi padre. Papá. El mensaje de voz terminó. Silencio. Sentí algo extraño. Esperaba sentir dolor. Esperaba sentir culpa, esperaba tener ganas de regresar, de perdonar, de creer que fue un malentendido. Pero no sentí nada de eso. Sentí satisfacción. Fría, completa, definitiva. Borré el mensaje de voz, borré todos los mensajes. Bloqueé el número. Raúl me observaba en silencio, sosteniendo una taza de café en las manos. ¿Cómo te sientes? Reflexioné sobre la pregunta. Realmente reflexioné. Libre, sonrió. Una sonrisa triste pero orgullosa. Hiciste lo que debías, Arturo. Lo difícil pero lo correcto. En los días que siguieron, Rodrigo intentó otros medios. Llamó del teléfono de la distribuidora. Bloqueado. Llamó del teléfono de Daniela. Bloqueado. Llamó de números desconocidos. Todos bloqueados. Envió correos electrónicos, decenas de correos. Algunos rabiosos acusándome de crueldad, de locura, de traición, otros suplicando, implorando perdón, prometiendo cambiar. No respondí ninguno. Configuré un filtro automático. Todo iba directo a la papelera. La segunda semana fue más lejos.
Contrató abogados, un bufete mediano de la Ciudad de México especializado en derecho sucesorio. Presentaron una demanda alegando que yo estaba senil, que había sido manipulado, que el testamento era inválido, que las ventas inmobiliarias eran fraudulentas, que estaba bajo coacción psicológica. Héctor me llamó. Arturo, Rodrigo presentó una demanda, acusación de incapacidad mental y, nada, lo tengo todo preparado. Los estudios médicos de los últimos 5 años, todos atestiguando plena capacidad cognitiva. Exámenes neurológicos, evaluación psiquiátrica que hizo en rutina durante los chequeos anuales. Grabaciones de las reuniones que tuvimos, con su autorización previa por supuesto, donde demuestra lucidez absoluta. Documentos firmados por testigos irreprochables, escrituras notariadas, todo está impecable. Tiene 0 posibilidades, absolutamente 0. El juez va a leer los estudios y va a rechazar la demanda de plano. Posiblemente hasta condene a Rodrigo por procedimiento abusivo. Perfecto. Arturo, ¿está seguro de querer continuar? Es su hijo. Licenciado, ¿cuántas veces voy a tener que repetir? Ya no es mi hijo. Un verdadero hijo no hace lo que hizo, no dice lo que dijo. Continúe. Defienda mi patrimonio, defienda mis decisiones. Sin piedad, sí, señor. El juicio duró 3 meses. Rodrigo gastó 2.800.000 pesos en honorarios de abogados, dinero que no tenía, que tuvo que pedir prestado probablemente a Daniela o a su familia. Presentó testigos que alegaban que yo estaba confundido, olvidadizo, frágil, gente que apenas me conocía, vecinos que saludaba en la calle, un exempleado que había despedido por deshonestidad hace años. Héctor destruyó cada argumento. Presentó los estudios médicos, 46 páginas de evaluación clínica, atestiguando que estaba en perfecta salud mental. Presentó grabaciones de reuniones de negocios que había tenido los últimos 2 años, todas demostrando plena capacidad de razonamiento, análisis estratégico, toma de decisiones complejas. Presentó testimonios de empresarios respetados que habían negociado conmigo recientemente, todos unánimes. El señor Domínguez es uno de los hombres más lúcidos e inteligentes que he conocido. También presentó, y esto fue devastador, un análisis grafológico de la carta que había dejado para Rodrigo, probando que era mi escritura, mi firma, escrita sin temblor, sin irregularidades, sin signos de coacción o incapacidad motriz. Y finalmente, Héctor hizo lo que yo temía y deseaba al mismo tiempo. Presentó al juez una transcripción detallada de la conversación que escuché aquella noche. Rodrigo llamándome gordo asqueroso, Daniela calculando la herencia, los dos especulando sobre cuánto tiempo aguantaría mi corazón. No había grabación, no había grabado nada, pero la transcripción precisa, fechada, firmada por mí bajo juramento, con detalles específicos que solo alguien que estuvo ahí podía conocer, fue aceptada como prueba. El juez leyó y permaneció en silencio, mirando a Rodrigo que estaba sentado en la audiencia con traje gris y expresión de desesperación controlada. Señor Rodrigo Domínguez, ¿confirma o niega haber sostenido las declaraciones descritas en esta transcripción? Rodrigo abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, tartamudeó. Yo estaba borracho, señor juez. Dije cosas que no quería decir. Fue un momento de largo silencio. Luego, casi inaudible, sí, el juez golpeó con su mazo. Demanda rechazada. Todos los actos del señor Arturo Domínguez fueron realizados en plena capacidad civil y mental. El testamento es válido, las ventas son válidas, las transferencias patrimoniales son válidas. No hay ningún indicio de coacción, manipulación o incapacidad. Caso cerrado. El demandante es condenado a pagar las costas y gastos procesales por un monto de 1 millón de pesos. Rodrigo había perdido, completamente, definitivamente. En los meses que siguieron, supe por Héctor que mantenía contacto con colegas en Guadalajara, que su vida se había derrumbado, literalmente derrumbado. Tuvo que salir de la casa, no logró encontrar otra propiedad equivalente. Después de todo, vivía gratis en una propiedad de 100 millones. Su presupuesto real, sin el dinero que yo transfería mensualmente, no superaba los 160.000 pesos al mes.
Rentó un departamento de 2 recámaras en Tlaquepaque, barrio popular, edificio sencillo, sin lujos, 24,000 pesos de renta. Una sexta parte del presupuesto solo en eso. La distribuidora comenzó a hundirse sin el capital de trabajo que yo garantizaba cada vez que tenía que cubrir déficits, sin los contactos que yo abría, sin la red de seguridad que yo proporcionaba. El negocio no se sostenía. Clientes importantes rescindieron contratos, proveedores exigieron pagos anticipados. No tenían el dinero, empleados renunciaron, salarios atrasados. En 4 meses la empresa quebró. Deuda de 6 millones de pesos, procedimiento de concurso mercantil, fracaso. Daniela, la bella Daniela del cabello platino y la ropa de diseñador, vio su estilo de vida desaparecer. No más dinero para el salón, para el entrenador personal, para el gimnasio elegante, para la ropa de marca, para los restaurantes de 5 estrellas, para los viajes. No más propiedad que presumir en Instagram, no más vida de lujo que simular. Pidió el divorcio 5 meses después de mi partida. Se llevó a los niños y regresó con sus padres a Polanco en la Ciudad de México. Inició un procedimiento de pensión alimenticia. Pidió 240,000 pesos al mes para los 2 niños. Rodrigo no podía pagar ni la mitad. El juez fijó en 100,000 pero no podía cumplir. Estaba en mora, perseguido por deudas, arruinado. Santiago y Valentina crecían lejos de él. Daniela no permitía visitas regulares. Alegaba que Rodrigo no ofrecía condiciones adecuadas en el diminuto departamento donde vivía. Los niños lo veían una vez al mes. Estaban incómodos, querían irse temprano. Me envió un último mensaje 6 meses después de todo esto, de un número nuevo que había conseguido. Lo leí porque no conocía el número. Me destruiste. Destruiste a tu propia familia, destruiste el futuro de tus nietos. Espero que seas feliz solo con tu dinero, porque es todo lo que tienes ahora. Dinero y soledad. Perdiste a tu hijo, perdiste a tus nietos, perdiste todo lo que importa. Miré el mensaje largo tiempo. Estaba en la terraza de la casa, bebiendo jugo de manzana fresco, vistiendo una camisa de lino blanco ligera, cabello peinado, pies descalzos. El lago brillaba bajo el sol de la tarde. Gaviotas volaban en círculos perezosos. Una brisa tibia acariciaba mi rostro. Respondí una sola vez, fríamente, definitivamente: Rodrigo, no perdí nada, me deshice de un peso que me ahogaba. Querías mi dinero. Ahora no lo tienes. Querías que me muriera, pues me morí. El padre que conocías, que te amaba incondicionalmente, que te perdonaba todo, murió esa noche en que me llamaste gordo asqueroso. Lo que queda soy yo, Arturo, y vivo muy bien sin ti, mejor que nunca. Bloqueé el número, nunca más supe de él, nunca más quise saber. Hoy, 8 meses después, vivo en una casa frente al lago en Valle de Bravo. 3 recámaras, cada una con vestidor y baño privado, terraza inmensa con asador, jacuzzi, jardín vertical con plantas de montaña, vista impresionante del lago y las montañas donde nado todas las mañanas en verano. La compré de contado. Pagué 60 millones. Quedan 1.060 millones de pesos. Invertidos en fondos diversificados que generan en promedio 8.5% anual. 8 millones mensuales de ingresos pasivos, más que suficiente para vivir con dignidad, no, con lujo, durante los próximos 50 años si quiero. Don Raúl vive conmigo, compartimos los gastos, aunque no lo necesito, pero él insiste y respeto eso. Compartimos también la vida. Tomamos café en la terraza cada mañana, mirando el lago despertar, planeamos viajes. Hablamos de libros, de películas, de política, de todo. Me hace reír, lo hago reír. Tenemos 68 y 71 años, respectivamente, pero nos sentimos jóvenes. Libres, vivos. Viajamos juntos el mes pasado. Fuimos a Oaxaca, nos quedamos 2 semanas. Caminamos por el Zócalo, bebimos mezcal en Santiago Matatlán, comimos mole negro directamente de las cocineras tradicionales. El próximo mes vamos a San Miguel de Allende. 3 semanas, el jardín, la parroquia, restaurantes encantadores en el centro histórico. Bajé 29 kilos. De 135 a 106. Todavía no estoy delgado.
Nunca lo estaré, y no quiero estarlo, pero estoy saludable. Retomé el pilates 3 veces por semana, natación en el centro acuático del pueblo, caminatas de 40 minutos por la orilla del lago todas las tardes, mirando el atardecer dorado sobre el agua. Mis rodillas dejaron de dolerme, mi presión se normalizó, mi colesterol bajó, dejé de tomar 2 de los 4 medicamentos. Volví a mirarme en el espejo y a querer lo que veo. No necesariamente la forma, sino la expresión. Mis ojos brillan, mi rostro ya no está pesado de tristeza. Hay arrugas de sonrisa alrededor de la boca, arrugas nuevas que no existían antes porque ahora sonrío de verdad, seguido. Conocí a un grupo de empresarios retirados aquí en Valle de Bravo, hombres como yo, hombres que construyeron imperios, crearon empresas, abrieron caminos, hombres fuertes que ahora cosechan los frutos del trabajo de décadas. Nos reunimos todos los jueves para cenar, alternamos entre nuestras casas, hablamos de inversiones, de política, de nietos para los que los tienen y aman hablar de ellos, de viajes, de libros. Me respetan, me escuchan, me ven tal como soy. Arturo, hombre, empresario, inversionista, fuerte, completo, libre. Uno de ellos, don Pedro, viudo a los 70 años, cabello blanco muy corto, ojos verdes brillantes, una risa contagiosa. Era dueño de una cadena de farmacias en el Estado de México. Vendió todo y vive de sus rentas. Me dijo una noche después de 3 copas de tequila: Arturo, ¿sabes cuál es el mayor patrimonio que podemos tener? No es el dinero, es la dignidad. Es mirarte en el espejo y saber que no te vendiste, que no aceptaste migajas de afecto, que no cambiaste tu autoestima por la comodidad. Tú lo hiciste, tuviste el valor. Lloré esa noche, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de alivio, de gratitud, de aceptación. Rodrigo está arruinado, lo sé. No porque busque saberlo, no busco, pero porque Héctor me mantiene informado cuando hay movimientos judiciales. Rodrigo intentó impugnar el testamento 2 veces más, rechazado ambas veces. Intentó alegar abandono de personas vulnerables, pretendiendo que lo había abandonado en situación de vulnerabilidad. Rechazado. El juez fue claro: el señor Domínguez es un hombre adulto, capaz, titulado en administración que dirigió una empresa. No hay abandono de personas vulnerables, hay consecuencias de sus propias decisiones. Daniela se volvió a casar con un empresario de la Ciudad de México, un hombre rico. Los niños viven con ellos en una casa grande en Polanco. Rodrigo se convirtió en el padre ausente, el padre arruinado, el padre que no puede pagar la pensión a tiempo, el padre que los niños ven una vez al mes por obligación judicial, no por deseo. Y yo no tengo piedad, debería, tal vez. Es mi hijo después de todo. Salió de mis genes. Le di sus primeros baños, sus primeras papillas, sus primeros abrazos. Pero me llamó gordo asqueroso. Calculó cuánto tiempo aguantaría mi corazón. Fingió amar mientras sentía asco. Esperó que muriera para tomar mi dinero. No, no tengo piedad. Siento justicia, siento que el universo se reequilibró, siento que hice lo que debía hacerse. Aprendí que el dinero no compra el amor. Todo el mundo dice eso, pero aprendí más. El dinero compra la libertad, compra la dignidad, compra el derecho de decir no a quien te trata como basura, incluso si ese alguien salió de tus genes. Compra la posibilidad de empezar de nuevo, de renacer, de vivir realmente en lugar de simplemente existir. Construí un imperio, crié a un hijo, creí en una familia, y lo perdí todo. No, no perdí nada. Me deshice de todo lo que me ataba a una mentira, a una ilusión, a una impostura. Hoy, cuando me despierto a las 6 de la mañana y miro el lago por la ventana de mi habitación, cuando tomo café con Raúl en la terraza mientras las gaviotas bailan en el cielo, cuando camino por la orilla del lago descalzo en el pasto húmedo, cuando viajo a lugares que siempre quise conocer, cuando río con mis amigos en cenas animadas, sé una cosa: no soy un hipopótamo, no soy una carga, no soy un peso. No soy el hombre patético y necesitado de afecto que Rodrigo describió. Soy Arturo Domínguez, 68 años, empresario retirado, inversionista, hombre libre, hombre fuerte, hombre que tuvo el valor de elegir su propia dignidad en lugar de la ilusión de una familia.
Y los 1.120 millones que mi hijo esperaba heredar van a construir escuelas en barrios marginados de México, van a financiar atención médica para personas mayores sin recursos, van a crear bibliotecas públicas, van a pagar becas de estudio para jóvenes talentosos sin medios económicos. Van a ir a don Raúl, que fue un hermano cuando la familia biológica me traicionó. Van a ir a Clara, a la señora Martínez, a don Roberto, gente que me trató con respeto cuando el respeto se volvió raro. Van a todas partes excepto a él. Rodrigo quería mi muerte para vivir. Yo elegí mi vida para renacer, y renací más fuerte, más libre, más vivo que nunca. La semana pasada estaba en el mercado de artesanías de Valle de Bravo. Compraba unos zarapes de lana para la terraza. Una señora mayor se me acercó. Tenía que tener unos 80 años, cabello blanco recogido, ojos cafés brillantes, sonrisa amable. Perdone, señor. Lo he visto caminando por el lago todas las tardes. Siempre sonríe, siempre parece en paz. ¿Cuál es su secreto? Me detuve, pensé en su pregunta. Realmente pensé. No es un secreto, señora, es una decisión. Decidí que mi dignidad vale más que la comodidad. Decidí que merezco ser tratado con respeto, incluso si eso significa estar solo. Decidí vivir en lugar de sobrevivir. Ella sonrió, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ojalá más personas aprendieran eso antes de que sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, señora. Yo tengo 68 años. Empecé de nuevo hace 8 meses. Si yo puedo, cualquiera puede. La abracé. No sé por qué. Simplemente sentí que debía hacerlo. Ella lloró en mi hombro. Yo no sé su historia, no sé qué estaba cargando, pero sentí que mis palabras le habían dado algo. Esperanza, tal vez. Permiso para elegirse a sí misma. Cuando me separé, me tomó las manos. Gracias, señor, gracias. Se fue. No volví a verla. Pero ese encuentro me confirmó algo. No solo me salvé a mí mismo. Al salvarme, al elegir mi dignidad, me convertí en un ejemplo, en una prueba viviente de que es posible decir basta, de que es posible empezar de nuevo, de que es posible vivir con la cabeza en alto. Anoche, Raúl y yo cenamos en la terraza. Había preparado camarones al coco, arroz blanco, ensalada de aguacate. Abrimos una botella de vino blanco. El lago estaba tranquilo, reflejando la luna llena como un espejo plateado. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti?, me dijo Raúl, mirándome sobre su copa de vino. ¿Qué? Que no te quedaste en el papel de víctima. Muchos hombres en tu situación se habrían hundido en la autocompasión, en la depresión, en el resentimiento. Habrían pasado el resto de sus vidas quejándose de cómo los traicionaron, de cómo perdieron todo. Tú no. Tú tomaste tu dolor y lo transformaste en acción, en libertad, en vida nueva. No fue fácil, Raúl. Lo sé, pero lo hiciste, y eso te hace extraordinario. Bebimos en silencio, escuchando el sonido suave del agua del lago lamiendo la orilla, el canto de los grillos, el viento susurrando entre los árboles. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Raúl. Lo pensé, honestamente lo pensé. No, ni un solo día. A veces me pregunto cómo están los niños, Santiago y Valentina. Eran inocentes en todo esto, pero sé que están mejor sin un abuelo que era tratado como basura frente a ellos. No quiero que crezcan pensando que está bien tratar a las personas así. No quiero ser el ejemplo de lo que se puede abusar sin consecuencias. Y Rodrigo hizo su elección, eligió el dinero sobre el respeto, eligió la codicia sobre el amor, eligió la crueldad sobre la compasión. Ahora vive con las consecuencias. Yo también hice mi elección, elegí la dignidad, elegí la libertad, elegí la vida, y mira dónde estamos. Extendí mi mano señalando el lago, la casa, el cielo estrellado, la vida que habíamos construido. Esto no es castigo, Raúl, esto es recompensa, recompensa por tener el valor de elegirme a mí mismo. Raúl levantó su copa, por el valor, por la dignidad, por la vida nueva, chocamos nuestras copas. El sonido del cristal resonó en la noche tranquila. Por la vida nueva, repetí, y en ese momento, sentado en mi terraza, en mi casa, en mi vida, rodeado de paz y belleza y amistad verdadera, supe con absoluta certeza que había hecho lo correcto. No importa cuánto tiempo me quede, pueden ser 5 años,
pueden ser 20. Lo que importa es que cada día que vivo ahora es un día real, un día completo, un día donde me miro en el espejo y me gusta la persona que veo, no el empresario exitoso, no el padre sacrificado, no el abuelo generoso, solo Arturo, un hombre que aprendió, tarde pero no demasiado tarde, que la única persona cuya aprobación realmente necesitas es la tuya propia, que el amor que te das a ti mismo es más importante que el amor que mendigan de otros, que la soledad elegida es mejor que la compañía que te hace pequeño, que el dinero es solo una herramienta y la mejor manera de usarla es comprar tu libertad. Esta mañana, antes de que Raúl se despertara, bajé a la orilla del lago. El sol apenas estaba saliendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. El agua estaba perfectamente tranquila. Me quité los zapatos, metí los pies en el agua fría, cerré los ojos, respiré profundo, y sentí algo que no había sentido en años, tal vez décadas, paz completa. No la ausencia de problemas, sino la presencia de aceptación. La certeza de que estoy exactamente donde debo estar, siendo exactamente quien debo ser. Abrí los ojos. Una garza azul estaba parada en la orilla a unos metros de mí, también inmóvil, también en paz. La miré, ella me miró. Y en ese momento compartido de quietud perfecta, entendí la lección final. No necesitas que nadie más entienda tu decisión. No necesitas que nadie más apruebe tu camino. No necesitas que nadie más valide tu valor. Solo necesitas saber, en lo más profundo de tu ser, que elegiste bien, que elegiste la verdad sobre la comodidad, que elegiste la dignidad sobre la conveniencia, que elegiste la vida sobre la mera supervivencia. La garza extendió sus alas y se elevó, trazando un arco perfecto sobre el lago antes de desaparecer en la luz del amanecer. Yo me quedé ahí, de pie en la orilla, con los pies en el agua fría, el sol calentando mi rostro, y supe que yo también había volado. Había volado lejos de la jaula que yo mismo había construido. Lejos de las expectativas que me ahogaban, lejos del papel que me habían asignado. Y en ese vuelo, en esa liberación, había encontrado algo que nunca supe que estaba buscando. Yo mismo. Hoy es martes. Hace exactamente 8 meses que dejé esa casa en Guadalajara. 8 meses desde que escuché esas palabras en el pasillo. 8 meses desde que tomé la decisión que cambió mi vida. Esta mañana recibí un correo electrónico de Héctor. El testamento está completamente procesado. Las donaciones a las organizaciones benéficas están en marcha. 784 millones de pesos distribuidos entre 15 organizaciones. Una fundación que construye escuelas en comunidades indígenas de Chiapas. Un hospital que ofrece atención gratuita a personas mayores sin recursos en Oaxaca. Una biblioteca móvil que lleva libros a zonas rurales de todo México. Becas universitarias para jóvenes de escasos recursos que quieren estudiar ingeniería, medicina, derecho. Mi dinero, el dinero que pasé 45 años acumulando, ahora está cambiando vidas reales, construyendo futuros, abriendo puertas, no para mi hijo que calculaba cuándo moriría, para personas que nunca me conocieron pero que se beneficiarán de mi trabajo, de mi visión, de mi esfuerzo. Eso me da más satisfacción que cualquier cosa que haya hecho en mi vida empresarial. Don Raúl recibió su parte, 224 millones de pesos. Lloró cuando se lo dije. Intentó rechazarlo. Arturo, es demasiado. No puedo aceptar esto. Sí puedes, hermano. Eres mi familia verdadera, la familia que elegí, la familia que me eligió. Este dinero es mi forma de decir gracias por 40 años de amistad verdadera. Por estar ahí cuando Lupita murió, por abrirme tu casa cuando no tenía a dónde ir, por ser el hermano que Dios no me dio de sangre pero me dio de corazón. Lo abrazamos, 2 viejos llorando en una terraza en Valle de Bravo, agradecidos por la amistad que había sobrevivido décadas, distancias, tragedias. Clara, la nana, recibió 10 millones de pesos. La llamé personalmente para decírselo. Lloró tanto que no podía hablar. Cuando finalmente pudo, me dijo: «Don Arturo, usted siempre fue bueno conmigo, siempre me trató con respeto. Voy a poder comprar una casa para mi familia. Voy a poder pagar la universidad de mis hermanos. No sé cómo agradecerle». No tienes que agradecerme, Clara. Tú me trataste con dignidad cuando otros me trataban como basura.
Eso no tiene precio. Este dinero es solo una pequeña muestra de mi gratitud. La señora Martínez, mi antigua ama de llaves que trabajó para mí 15 años, recibió 8 millones. Don Roberto, mi chofer durante una década, recibió 7 millones. Llamé a cada uno personalmente. Escuché sus lágrimas, sus agradecimientos, sus incredulidades, y cada llamada me confirmó que había hecho lo correcto. Estas personas me dieron su tiempo, su lealtad, su respeto. No esperaban una fortuna. Solo hacían su trabajo con dignidad y profesionalismo. Pero yo recordaba cómo la señora Martínez siempre me preguntaba cómo había dormido, si necesitaba algo especial para el desayuno. Recordaba cómo don Roberto siempre tenía el auto perfectamente limpio y llegaba 10 minutos antes de la hora acordada. Recordaba cómo Clara me miraba a los ojos cuando hablaba conmigo, me trataba como a un ser humano, no como un estorbo. Pequeños gestos de respeto que significaban más que todo el dinero del mundo. Y ahora, esos pequeños gestos estaban siendo recompensados, no porque lo esperaran, no porque lo pidieran, sino porque yo elegí recordar, valorar y honrar a las personas que me dieron lo que mi propia familia me negó, dignidad. Rodrigo no recibió nada, 0 pesos, y seguirá siendo así hasta el día que yo muera, y después de mi muerte. ¿Me arrepiento? Me pregunto eso a veces en las noches tranquilas cuando no puedo dormir, cuando las memorias regresan, cuando veo en mi mente al pequeño Rodrigo de 5 años corriendo hacia mí gritando «Papá, papá», cuando llegaba del trabajo. Ese niño era real, ese amor era real, al menos de mi parte. ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me llamó gordo asqueroso? ¿En qué momento el amor se transformó en codicia? ¿En qué momento el hijo se convirtió en buitre? No lo sé, tal vez nunca lo sepa. Pero lo que sí sé es esto, el Rodrigo de 5 años ya no existe. El hombre que escuché esa noche en el pasillo es quien es mi hijo ahora. Y ese hombre eligió verme como un obstáculo, como un peso, como una fuente de dinero con fecha de caducidad. No puedo cambiar sus decisiones, no puedo cambiar sus sentimientos, no puedo cambiar quién eligió ser, pero puedo cambiar cómo respondo. Puedo elegir mi dignidad, puedo elegir mi paz, puedo elegir mi vida, y eso es exactamente lo que hice. Ayer caminaba por el mercado de Valle de Bravo. Un niño de unos 6 años corrió hacia su abuelo que estaba comprando verduras. Se abrazó a sus piernas, gritando «Abuelito, abuelito, mira lo que encontré», mostrando una piedra brillante que había recogido del suelo. El abuelo, un hombre de unos 70 años, se agachó con dificultad. Tomó la piedra, la examinó con seriedad fingida y dijo: «Es una piedra preciosa, definitivamente. Vamos a guardarla en nuestro tesoro especial». El niño saltaba de felicidad. El abuelo se levantó, tomó la mano del niño y siguieron caminando juntos. Los observé, sentí algo en el pecho. No era envidia, no era tristeza, era algo más complejo. Reconocimiento, tal vez. Reconocimiento de lo que pude haber tenido, de lo que merecía tener, de lo que nunca tendré con Santiago y Valentina. Pero también reconocimiento de algo más importante. No todos los abuelos tienen esa relación. No todos los hijos valoran a sus padres. No todas las familias son refugio. Y está bien soltar, está bien dejar ir, está bien construir una vida que no dependa de la aprobación o el amor de personas que no pueden o no quieren dártelo. Seguí caminando, compré mangos frescos, queso de cabra, pan artesanal. Regresé a casa donde Raúl estaba preparando café en la terraza. «¿Conseguiste los mangos?», preguntó. «Los mejores del mercado». «Perfecto, vamos a hacer agua fresca para esta tarde. Vendrán don Pedro y don Antonio a jugar dominó». Me senté, tomé mi café, miré el lago y me di cuenta de algo profundo. Tengo una familia. No es la familia que nació conmigo, no es la familia de sangre, pero es mi familia elegida. Raúl, que me conoce desde hace 40 años y me abrió su casa sin preguntar nada. Don Pedro, don Antonio y los demás del grupo de empresarios que me recibieron con brazos abiertos. Clara, la señora Martínez, don Roberto, que me trataron con respeto cuando era más fácil ignorarme. Esta es mi familia, y es suficiente, más que suficiente, es perfecta.
La semana que viene, Raúl y yo vamos a Guanajuato. 3 semanas recorriendo las ciudades coloniales. San Miguel de Allende, Guanajuato capital, Dolores Hidalgo, museos, restaurantes, callejoneadas, música. A nuestros 68 y 71 años estamos viviendo como nunca antes, sin obligaciones, sin expectativas, sin tener que fingir, agradar o complacer a nadie más que a nosotros mismos. Esto es libertad, libertad real. No la ilusión de libertad que viene con dinero y familia disfuncional, sino la libertad auténtica que viene de saber quién eres, qué vales, y negarte a aceptar menos de lo que mereces. Si pudiera hablarle a mí yo de hace un año, al Arturo que vivía en esa casa enorme, sintiéndose pequeño, al Arturo que subía las escaleras jadeando mientras su familia se burlaba, al Arturo que comía chocolates escondido en su habitación en medio de la noche, le diría esto: lo que estás viviendo no es amor, es abuso, y tienes el poder de detenerlo. No inmediatamente, no sin dolor, pero tienes el poder. Usa tu dinero no para comprar afecto, sino para comprar dignidad. Usa tu riqueza no para mantener una ilusión, sino para construir una realidad. Usa tu fuerza no para aguantar, sino para liberarte. Y le diría, del otro lado de esa decisión terrible, de ese dolor agudo, de esa soledad temporal, hay vida, vida real, vida completa, vida que vale la pena vivir. Porque eso es lo que encontré. No felicidad perfecta, no ausencia de dolor, no olvido de lo que pasó, pero sí encontré paz, encontré dignidad, encontré libertad, encontré la versión de mí mismo que había estado enterrada bajo años de complacer, de sacrificarse, de aceptar migajas. Y esa versión de mí mismo es más valiosa que cualquier relación que requiera que yo me empequeñezca para mantenerla. Entonces, para cualquier persona que esté escuchando esta historia y se vea reflejada en ella, para cualquiera que esté aguantando maltratos de familia porque son familia, para cualquiera que esté sacrificando su dignidad por mantener la paz, para cualquiera que esté aceptando menos de lo que merece porque tiene miedo de estar solo, les digo esto: la soledad elegida es mejor que la compañía que te destruye. El dinero es solo una herramienta. Úsalo para construir la vida que mereces, no para mantener relaciones que te matan lentamente. La sangre no garantiza lealtad. La familia no es quien comparte tu ADN, es quien te trata con respeto, amor verdadero y dignidad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Yo tenía 68 años cuando tomé esa decisión. 68 años cuando vendí todo. 68 años cuando desaparecí en medio de la noche. Y hoy, 8 meses después, estoy más vivo que en los últimos 20 años. Si yo pude, tú puedes. No esperes heredar de quien solo espera que mueras. Vive ahora, elige ahora, libérate ahora. Porque la vida es demasiado corta para pasarla siendo el hipopótamo de alguien más. Conclusión. Bueno, mis queridos amigos, esta fue la historia de Arturo, un padre que descubrió la verdad sobre su hijo de una forma terrible, pero que encontró el valor para retomar su vida. Si esta historia te tocó el corazón, no dudes en dejar un comentario y decirme qué opinas. ¿Crees que Arturo hizo bien? ¿Tú habrías actuado diferente? Si aún no te has suscrito, suscríbete al canal Los Consejos del Abuelo para no perderte este tipo de historias. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y déjame un pulgar arriba si te gustó esta historia. Dime también desde dónde estás viendo este video. ¿Eres de México? ¿De qué estado? ¿De Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey? ¿O tal vez nos ves desde Estados Unidos, España, Argentina? Leo todos sus comentarios y me encanta saber de dónde son mis fieles suscriptores. Nos vemos muy pronto con una nueva historia. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Hasta pronto, amigos.